No sé si soy yo o hay un proceso medio roto para conseguir trabajo. Las empresas solo descartan pero no dan feedback el por qué. Eso es, amigos, porque las empresas son unas perras. Hacer un proceso y que no te den feedback. Me parece una falta de respeto y debería estar hasta prohibido. Me parece más difícil la programación que correr. A ver, correr un poco no, pero correr de forma constante. Cuando tú corres, ¿sabéis? Uno piensa, ¿qué mierda hago aquí cuando podría estar jugando a la consola? Cuando podría estar con el Elden Ring o el Zelda. Eso es lo que piensas. Es un tema muy mental, ¿eh? Correr. Vamos a reaccionar en vivo, en directo, a los resultados de la encuesta de la Stack Overflow 2023. La encuesta más importante del mundo de la programación general. Yo diría que es la más importante. Del mundo de la programación web, yo diría que es el State of JavaScript. O sea que esas serían como las dos encuestas más importantes del año. Son 90.000 desarrolladores que han contestado a esta encuesta y vamos a ver tanto los resultados, cuáles son los lenguajes de programación mejor pagados, peor pagados, qué tendríais que aprender, qué no deberíais aprender. Venga, vamos por el principio. Una cosa importante que os voy a explicar antes de que miremos todos los datos y os vayamos explicando. Cada vez que veáis datos, vais a ver aquí que tenéis como unas pestañitas, ¿no? Y aquí tendríamos toda la gente que ha contestado, pero luego se separan en diferentes grupos. Uno, la gente que trabaja, que son los professional developers, y los que están aprendiendo a programar. Y esto es muy importante, y luego lo veremos, porque hay algunas respuestas que nos van a interesar más las de los professional developers, o al revés, hay algunas que nos van a interesar más los otros. Entonces vamos a echarle un vistazo ahí, ¿vale? Y luego otros coders, que no sé qué son otros coders, la verdad, sinceramente no sé lo que es otros coders. Un 41% de la gente que ha contestado la encuesta tiene un bachelor's degree, que digamos que es como una carrera, una ingeniería, ¿vale? Eso sería más o menos un bachelor's degree. Y si no, un master degree, un 23%, es lo que más. La verdad me sorprende este tipo de cosas porque digo, joder, pues sí que hay gente que hace carrera, ¿eh? O sea, es tremendo, ¿no? Es un montón. Entonces ya veis que aprendiendo a programar los tenemos todos en secondary school, o sea, mucha gente joven aprendiendo a programar, a tope. Aprendiendo a programar. La gente que está aprendiendo a programar, ¿de dónde aprende a programar? Hay 80% vídeos, blogs, foros. Me sorprende todavía los libros y tema físico es todavía el segundo. O sea, por encima de cursos online. ¿Vosotros todavía seguís leyendo libros físicos? A mí me encantan los libros, o sea, no digo como algo negativo, pero cursos online por debajo de los libros, o sea, hay gente ahí fuera muy extraña, muy extraña. A mí me mola, pero muy sorprendente. Exacto. Es lo mismo que digo yo, Itziar. Es como me mola, pero es como extraño. Aquí sí que podemos ver toda la gente que contesta, o sea, gente que está trabajando, pero luego solo la gente que aprende a programar, sí que entonces ya el online courses sí que sube para arriba. Y por edades, bueno, ya os podéis imaginar que por edades, aquí vamos a verlo al revés, ¿no? Así, la gente cuando es mayor, fijaos, cuando tienen más de 65 años, pues los libros, ¿vale? Ya veis que cuanto más mayor eres, más lees libros. Cuanto más joven eres, más te gustan las cosas online. Punto. Así de claro, ¿eh? Me sorprende también el Coding Bootcamp. Fijaos, más de 65, solo un 5%. Y aquí el Coding Bootcamp, 10%. O sea, cuanto más joven, pues más te vas a un bootcamp. Aquí dicen documentación técnica número 1. Ojo con esto, porque a mí esto me parece mentira. Esto a mí me parece mentira y es una de los problemas que muchas veces tengo realmente con esta encuesta de Stack Overflow. Vosotros me decís si creéis que es verdad, ¿vale? Pone recursos online donde aprendes a programar, ¿vale? Donde aprendes a programar. Primero, documentación técnica, vale, 90%, me lo creo. Segundo, Stack Overflow. Stack Overflow, a ver, que sí, que muchos utilizamos Stack Overflow para contestar dudas y tal. Pero para aprender a programar, yo no he escuchado en mi vida a alguien que diga, ostras, no, ve a Stack Overflow que aprendes un montón. Sí, te recomiendo el curso de JavaScript de Stack Overflow. ¿Sacar dudas y eso? Pues sí, pero no sé, a mí esto me parece un poco pillado por los pelos. Y la verdad es que me sorprende que hay gente que aprende más en blogs que en vídeos de cómo how to o cursos online. O sea, la gente lee más blogs. ¿Vosotros seguís leyendo blogs? Pregunta del millón. Deberían incluir Twitch. Estoy de acuerdo, ¿eh? A ver, yo voy leyendo blogs, pero también es verdad que veo más vídeos. En Stack Overflow se aprende bastante a copiar y pegar. Ya te digo, a copiar y pegar. Eso es lo que se aprende de Stack Overflow. No sé, la verdad es que me sorprende un poquito esto, ¿eh? A lo mejor sí que leo blogs, pero no tanto como a lo mejor ver cursos online, libros online, no sé. Y aquí tenemos también la pregunta del millón, que, bueno, no tenemos ninguna que nosotros conozcamos de plataforma online
o sea, de habla hispana, pero sí que tenemos Udemy, que es la número 1, un 65%. Es una pena que no se puede ver de diferentes años, ¿vale? Stack Overflow Survey 2021, por ejemplo, la 2021. Estaría genial, ya sabéis que siempre digo, oye, qué rabia que no se puede ver cómo ha ido cambiando los, no sé, los números y tal, ¿no? Pero me gustaría que se pudiera ver el año pasado y este año para poder comparar, ¿no? Pero creo que Udemy ha bajado un poquito. Ha bajado un poquito. Ya veis que no sale ni Platzi, ni ninguno que sea de habla hispana. Bueno, pues vamos con más. Aquí sí que tenemos el Developer Profile. Para ver la gente que ha contestado, pues podemos ver que el 48% de la gente ha estado programando por menos de 10 años. Luego tenemos aquí, o sea, hay gente que lleva de 45 a 49 años programando. Pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es Alan Turing el que ha contestado aquí. ¿Esto qué es? El average del top 10 countries. Aquí tenemos en Australia, esto es como la media, ¿no? Tenemos que Australia tiene una media de 18 años de experiencia. O sea, me parece una salvajada esto. El Reino Unido, 17. Estados Unidos, 16 y medio. O sea, la media del tiempo que la gente lleva allí programando, me parece una salvajada esto. Porque está en la media. Aquí tenemos, según el tipo de desarrollador, cuántos años llevan programando, ¿no? Y aquí podemos ver que si eres Senior Executive, o sea, C-Suite sería CTO, CSO, CBO, CMO, lo que sea, ¿no? Bueno, todo este tipo de cosas llevan 17 años. O sea, cuanto más experiencia tienes, obviamente se supone que más lejos deberás llegar en tu carrera, ¿no? Y aquí tenemos Developer Advocates, 15 años. O sea, desarrolladores normales, bueno, estudiante, 2 años, obvio. Mira, Developer Frontend, solo 8 años. Developer Mobile, 9,6. Developer Full Stack ya tienen 11 años. O sea, cuanto va subiendo de nivel, ¿no? Muy bien, los roles. Full Stack, el 33% de la gente que ha contestado dice que Full Stack. Luego Developer Backend, 18%. Y de Frontend solo había un 6,6%. O sea, tener en cuenta esto también. Bueno, bajamos los territorios, amigos. A ver si aquí no me habéis fallado, ¿eh? Dijimos que teníamos que votar, porque es súper importante que si queremos la comunidad hispana ser una potencia de lo que, o sea, que realmente se vea lo que somos. No se trata ni de aparentar ni de engañar, se trata de mostrar y se trata de que vean lo que somos. Es importante muchas veces participar en este tipo de encuestas y dar tu opinión, primero para que se vea que realmente hay mucha ingeniería y desarrollo y programación en la comunidad hispanohablante, y lo segundo para que se refleje nuestra realidad, de que siempre todo Estados Unidos, no sé qué, y al final ¿sabes lo que pasa? Que te viene Estados Unidos y es el 20% de la gente, y si echamos cálculos, con todo mi cariño, la población de Estados Unidos no es más grande que toda la comunidad hispana, que tampoco espero que de repente salga aquí un 20% de la comunidad hispana, obviamente. Así que, fijaos, el primero es Estados Unidos con un 21%, ¿no? Alemania, un 8,34%. Increíble Alemania, que, a ver, Alemania no es más grande que México, 83. México, 126. Ahí os lo dejo, mexicanos, ¿eh? Ahí os lo dejo. India, 6,4. India, lo puedo entender, es un país enorme, una potencia también en el mundo del desarrollo y la programación, tiene todo sentido. Reino Unido, normal también. Canadá, 4%. Francia, 3,34. Polonia, Holanda, Australia, Brasil. Si miramos todos los países, podemos ver España. España se ha quedado a las puertas. Ha habido una mejora importante respecto al año pasado, ¿vale? Ha habido una mejora importante, nos hemos acercado un poquito, pero a ver si podemos hacer un poquito más de push. Italia, fijaos que nos ha ganado por una respuesta. A los españoles nos ha ganado por una respuesta. Os digo una cosa, a un español y a un argentino debería molestarle muy fuerte ver que Francia está aquí y que España está aquí y que Argentina no sale ni en el top de la pantalla. Debería tomárselo personal, ¿vale? Lo digo para que el año que viene te acuerdes de que los franceses te están mirando desde arriba, ¿vale? Pues venga, vamos con las tecnologías. A ver, dineritos, vamos con las tecnologías. Primero vamos a ver las más populares. Número 1, JavaScript. La número 1 es JavaScript de lejos, con un 63,61%. Y HTML, CSS, número 2. Tendríamos Python el tercero, SQL muy cerca y, ojo, TypeScript no para de subir, ¿eh? Ya está en el número 5 y se ha reventado a Java, pero bestialmente. Si miramos la gente que trabaja, fijaos, JavaScript
sube un poquito más y Python baja respecto a SQL y pierde un tanto por ciento ahí para la gente que está trabajando, ¿eh? La gente que está aprendiendo, fijaos que Python sube bastante. Esto es una cosa que siempre suele pasar. No sé si es porque en universidades y tal se enseña Python, no sé, no tengo ni idea. Y aprendiendo, fijaos que HTML y CSS más famoso. Bueno, y TypeScript no está aprendiendo TypeScript ni el tato. Y Java que se sigue aprendiendo, porque fijaos, esto es Learning to Code. ¿Por qué es interesante este Learning to Code? Porque podemos ver como hacia dónde va el futuro, ¿no? Las cosas que se están aprendiendo. Entonces vemos que tenemos Java, que todavía es bastante importante, C++, C, Bash, TypeScript, C#, PHP, y ya vamos viendo como de las que menos se están aprendiendo. Por ejemplo, de Ruby. Ruby tiene solo un 2,55 de la gente que está aprendiendo. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Las bases de datos, las más populares. PostgreSQL revienta MySQL, o sea, se pone por encima. Y a la hora de trabajar también, o sea, el sorpaso ya de Postgre con MySQL es tremendo. La gente que está trabajando, yo vaticino esto, que no va a gustar, pero voy a vaticinar una cosa, ¿eh? Postgre ya le ha quitado el trono a MySQL. Creo que MySQL pronto, más pronto que tarde, puede ser que pierda la segunda posición con SQLite. Todavía queda, pero voy a explicar el porqué. Cada vez más se está utilizando SQLite, o sea, se está utilizando mucho PostgreSQL y SQLite se está utilizando cada vez más para temas de la nube. Por ejemplo, sin ir más lejos, Cloudflare tiene el SQLite ha anunciado D1, ¿vale? Esto lo anunció el año pasado, pero todavía mucha gente, el año pasado anunciaron, esto está en beta y tal. ¿Qué es esto de D1? Esto es un servicio que tiene Cloudflare, que es uno de los servicios de hospedaje y de DNS de servidores más importantes, y anunciaron un SQLite súper rápido en la nube. Pues mi sensación, y he estado viendo que cada vez se está utilizando más SQLite. Por dos razones. Una, porque es fácil. Dos, porque es súper barato. Y bueno, tres, porque es bastante rápido. Pues ya se está viendo que está creciendo bastante SQLite. De hecho, fijaos que es un 30%, ¿eh? Gente profesional, un 30%. Yo vaticino que dentro de los 5 años, SQLite le puede quitar el segundo puesto a MySQL. Y fijaos que MySQL lo utiliza WordPress. Mongo también bastante cerca, ¿eh? Mongo no está mal. Redis, bueno, está claro que las más importantes, SQL Server también, obviamente, sobre todo en el tema corporativo. Fijaos, Firebase 6% y ojo que se empieza a colar aquí, ojo, Supabase. Muy interesante Supabase, que ya está por encima de algunas bases de datos bastante importantes y famosas, como tendríamos Solar, que era para búsquedas indexadas. Ojo, Supabase 2,6%, ¿eh? Tela marinera. Y a la gente que está aprendiendo, Supabase 3,15%. Una cosa que me ha sorprendido y que creo que es una pena, es que fijaos, gente que aprende siempre MySQL. Yo muchas veces, ¿cómo leo yo también esto de aprendiendo a codear y que primero esté MySQL? Puede haber como dos lecturas. Una, es el futuro y la gente está aprendiendo eso para adaptarse. Dos, es algo súper antiguo que desde el tema curricular se ve como una tecnología segura para encontrar trabajo, ¿no? Y a mí me da la sensación que van por aquí los tiros. Que que se enseñe más MySQL que Postgre, cuando Postgre realmente a día de hoy, o sea, es que si miráis casi todos los servicios, amigos, están hechos con Postgre, casi todo. Supabase usa Postgre, es que casi todo usa Postgre. Pues mi sensación es que esto es el reflejo de que muchas veces las tecnologías que se enseñan no responden a las necesidades reales del mercado. Professional Developers, Postgre, o sea, es que es una pasada. Y fijaos que aprender no está aprendiendo en el tato. También es verdad una cosa, ¿eh? Que pasar de Postgre a MySQL y viceversa es muy parecido. Bueno, plataformas en el cloud. Ojo con esto. Aquí tenemos AWS, que está con el 53%, Azure un 27% y Google Cloud un 24%. Esto es curioso, ¿no? Porque sí que tenemos datos del market share que tienen estos servicios al año 2020 y algo, ¿no? Al 2022 o algo así. Lo tenemos por aquí, mirad. Aquí tendríamos, por ejemplo, el uso de los diferentes servicios. Amazon AWS está en un 32% de los servicios. Microsoft Azure está en un 23% y Google Cloud en un 10%. Pero fijaos la diferencia entre estos datos, que bueno, pueden ser más o menos realistas,
Y los de la encuesta, el 53% es Amazon Web Services. A mí me sorprende, la verdad. Y Azure un 28%. Que también os digo una cosa, Azure igualmente está subiendo bastante. Comparado con el año pasado, vemos los datos, pues no ha subido un coño. No ha subido nada. De hecho, todo lo contrario. Ha bajado un poquito, ¿no? Tenemos aquí que un 55 de AWS ha bajado también a AWS. Y también ha bajado bastante Azure. De un 30 ha bajado a un 27,8. Pues ahí tendríamos Azure y Google Cloud. Google Cloud, la verdad es que no está... O sea, está conocido, pero yo conozco más Azure que en lo otro. Yo uso Azure en el trabajo, pero me gusta más AWS. Pero la movida con GPT y sus cosas nuevas se ven muy buenas en Azure. No, claro, es que eso es la clave, ¿eh? Firebase, que claro, Firebase... Estaría mal sumarlos, ¿vale? ¿Por qué estaría mal sumarlos? Porque en realidad este 15%, o sea, una persona puede votar AWS y Azure, puede votar los dos. Entonces, no está bien sumarlos, pero sí que están relacionados, Google Cloud y Firebase, porque Firebase en realidad utiliza Google Cloud y es muy evidente que lo usa. Ojo con Cloudflare. Cloudflare también, este sí que, fijaos aquí, no aparece Cloudflare, no aparece, no está Cloudflare. Y fijaos aquí, en un año, ¿eh? Mira... ¿Os acordáis? Es que me sabe mal porque voy a ir de listo, de ¡ay, el sobrado este! Pero que alguien me diga si ha estado aquí en mis directos y yo he estado diciendo, ojo con Cloudflare, porque Cloudflare, que no sé qué, y mucha gente me decía, Cloudflare. Y os decía, hay que estudiar todo lo que hace Cloudflare porque yo creo que se va a convertir en el AWS del día de mañana. Y ojo, que a ver, no aparecía yo creo también porque no preguntaban, a lo mejor no era ni una opción, cosa que me parece mal, pero fijaos que se cuela directamente en el quinto. O sea, en el quinto, ¿vale? Pues sabéis que tengo los vídeos estos, los tengo hospedados. Pues yo los estoy hospedando, no los estoy hospedando ni en AWS, ni en Azure, ni en Google Cloud, ni en Firebase, ni... No, ¿sabes dónde estoy hospedando? Lo estoy hospedando en Cloudflare. ¿Y os sabéis por qué lo estoy haciendo ahí? Porque es más, pero, o sea... absurdamente más barato. No, Cloudflare Pages no. Es que tiene un montón de servicios. Es que en Cloudflare, mira, tienes un montón de servicios. Tienes R2, que es el que estoy utilizando para hospedar los vídeos, que si os enseño los precios es que os reís. Es que os reís. Y podéis incluso hacer vuestro propio Twitch. Tiene uno de stream, que es este, que obviamente no te sale a cuenta hacer tu propio stream porque no te sale... Pero que lo puedes hacer, transmisiones de vídeo en directo. Tenéis también Workers, una base de datos Key Value, tenéis Queues, tenéis bases de datos, esto de D1 son bases de datos, y R2, que es justamente para guardar archivos estáticos. Y fijaos que tengo aquí los archivos estáticos, algunos que ocupan un montón, y tengo 1,44 GB, y ¿sabéis cuánto he guardado, cuánto he pagado ya? Cero. Pagado cero. Cero patatero. Cero. Y es porque el pricing es bastante barato por diferentes motivos. Lo primero es que el free tier es bastante generoso, ¿eh? El free tier ves free y tienes de storage 10 GB. O sea, es una pasada, ¿eh? Pero lo más interesante es que además no pagáis en realidad por transferencia, que esto es una cosa que se agradece bastante. O sea, no pagas por transferencia, sino que pagas directamente por operaciones. Y sale bastante bien, ¿eh? Convénceme de usarlo. A ver, que tampoco soy aquí, que no me paga Cloudflare. Si lo quieres usar bien, si no, pues tú mismo. Pero a mí me comí un anuncio. A ver, solo os estoy diciendo, no es un anuncio. A ver, ¿queréis que os explique cosas o no os explico cosas? ¿Cómo sois, eh? Soy la leche, soy la leche. Bueno, amigos, Web Frameworks. Yo esto no termino de entender esto de Web Frameworks y por qué ponen Node.js, pero bueno, da igual. Frameworks web más populares. Node.js número 1, React número 2 y jQuery el tercero de lejos. Cuarto Express, quinto Angular, sexto Next.js, ya ASP.NET, Vue y ya WordPress. ¿Por qué sale aquí es core y aquí sin el core? Bueno. Svelte todavía está lejos. Blazor, que a muchos de vosotros os gusta, ya tiene un 4.88 que está por encima del framework de Vue. Y Dino empieza ya a despuntar, ojo que está subiendo. Luego hay, mira, Quick aparece por aquí, se cuela y ya está a punto de pillar Lead, que ya tiene años de experiencia, pero Quick al menos sale en el top. Pero ¿qué pasa con la gente que está trabajando? Cambia un poquito. React se pone en el número 1, Vue se pone por encima de Next.js, que ya me sorprende también. ¿Y qué es lo que está aprendiendo la gente? Pues nada, lo mismo, Node.js, React, Express. ¿Y esto por qué es? Pues entre esto y lo de MySQL que hemos visto antes, ahí tenéis el StackMer de cajón. De otros frameworks, yo diría que lo más interesante que tenemos aquí es Flutter, que está por encima de React Native.
O sea, esto bastante curioso y que cada vez se está viendo más TensorFlow, temas de Machine Learning, Torch, PyTorch. Así que bueno, eso sí que está interesante, pero bueno. Otras herramientas, bueno, aquí las típicas, Docker y NPM. Es raro que aquí no pongan Git, porque debería ser otra herramienta, pero bueno. Pip, que es el instalador de Python, y luego Homebrew. Jan está por aquí, pero ojo que ¿dónde está PNPM? Ah, está aquí, pero está muy abajo. Está pillando bastante, ya un 6% no está mal. Antes era, no sé si lo podemos ver, el año pasado. A ver si está exactamente igual. No, el año pasado, o sea que ha entrado con fuerza. Mucha gente ahí utilizando Visual Studio Code, el más elegido, incluso de los profesionales, y Learning to Code 78%. El ver año tras año cómo ha ido creciendo es espectacular. Es que podríamos decir casi que es que fijaos este pedazo de gap, es que me parece increíble. Y el otro es Visual Studio, o sea, uno es Visual Studio Code, pero es que el segundo es Visual Studio, que ya sabéis que son diferentes. Visual Studio es como el IDE de Microsoft para trabajar con C# y todo esto, que también puedes hacer JavaScript y todo, obviamente. Visual Studio Code es como el editor específico que todo el mundo usa y conoce. IntelliJ IDEA, que joder, muy meritorio el hecho de estar tan arriba, aunque se ve que los profesionales, como sí que se lo pueden permitir y tal, pues está más arriba. Y Notepad++ todavía se usa más que Vim. Notepad++ yo lo utilizaba cuando tenía Windows, hace muchos años. Este debe ser de los primeros editores que utilicé en mi vida. Fijaos que esto es del 2003, o sea, esto ya tiene 20 años, Dios mío, 20 años. Muy bien, Android Studio, Sublime Text, ahí vemos que va bajando. Xcode por encima, incluso de Eclipse. Nano, ¿quién va a utilizar Nano para programar? Sorpresivamente, como herramienta síncrona, todavía Jira, tío. Jira, es que no me lo puedo creer. ¿Cómo Jira, tío? ¿Cómo que Jira? ¿Quién le gusta Jira? Jira es, a mí me parece como el anti-herramienta. La anti-herramienta. O sea, no me gusta nada Jira. No me gusta nada. Y encima la segunda es Confluence. Que tiene Confluence, para el que no lo sepa, es un producto de Atlassian, de los mismos de Jira, que es para la documentación, que tampoco me gusta nada. Pero me encanta el tercero, tío. El tercero es mi favorito. El tercero, Markdown File. ¿Cuál es tu herramienta síncrona? Lo pongo todo en un Markdown File y a tomar por saco. Y a tirar millas, ¿vale? Y ya está. Yo la verdad es que si tuviera que decir entre un favorito y tal, me sorprende que Notion no esté más arriba, porque joder, Notion, mucha gente le gusta. Que han sacado una integración con Pull Request. Justamente estuve hablando ayer de esto, aquí. Han sacado una integración con GitHub. Entonces podéis referiros a las pull requests, incluso podéis ver una previsualización cuando os podéis encima. A mí Notion cada vez me gusta más. Lo que le falta a Notion, es mejorar el rendimiento. Y GitHub Discussions, que a mí me gusta más que cualquiera de Jira, Confluence, la madre de los parios, pero bueno. Ojo, Linear, que está muy bien, no sé si conocéis Linear, pero está súper chulo, que también es para tener como tu Jira, es como un Jira para hacer proyectos, tener issues, ver cómo estás haciendo el progreso y tal. La interfaz es increíble, me encanta, es súper bonito. Lo están utilizando en Vercel, por ejemplo, y además tienen una aplicación que es súper bonita, que tienes buscador, tremendo, está muy, muy chulo, me encanta Linear. Bueno, y herramientas síncronas, o sea, Slacks y tal, ojo, Microsoft Teams, tío, ya está el número 1. Microsoft Teams, aunque no sé si lo sabéis, pero Microsoft Teams durante mucho tiempo fue 100% gratuito. Y esto lo hizo Microsoft como una forma de obviamente, ganar un montón de clientes. Y le pegó un sorpaso a Slack tremendo, ¿no? Y ahora ya no es gratis, ¿vale? Ya hay que pagar. No sé si es ya hay que pagar. No sé si ha sido ya. Say goodbye, Angelo, o va a ser dentro de poco. Hay una versión que es free, obviamente, como todo, ¿eh? Moving from one free version a otra, no trae todo tu data y tendrás que pagar por ello, ¿ves? O sea, han sacado una versión free, pero ahora es menos free. Digamos que hay una versión free, pero que tienes que pagar en condiciones. La segunda es Slack, tercera Zoom y ojo, hay Discord. Vamos, aguante Discord. ¿Os gusta Teams? No sé, ¿qué utilizáis vosotros? ¿Teams? ¿Slack? Es que no me lo puedo creer. Es que odio Zoom con todas las moléculas de mi cuerpo, tío. Es una cosa exagerada, ¿eh? Exagerada lo que odio Zoom. Es que es increíble. Es que cómo puede ir una herramienta de reuniones tan mal, y que consuma tanto, que sea tan fea,
y que triunfe tanto? Es que no me lo explico. Una experiencia de usuario fatal tiene Zoom. Puño, pues eso es lo que no me explico. ¿Cómo puede ser, tío, que use tanta gente Zoom? Es que no me lo explico. Yo qué sé. Me encanta que WhatsApp, o sea, ¿en serio la gente trabaja whatsappeándose, tío? O sea, es que, buah. WhatsApp o Telegram. Bueno, y Skype ya tiene más bichos que una charca, ¿eh? Pero ojo, en sistemas operativos, para uso personal, 60% favorito Windows, profesional baja bastante, ojo, baja bastante. MacOS, 33%, tanto personal como de profesional, ¿vale? Y luego Ubuntu, personal 27%, profesional 27%. O sea, me ha sorprendido un montón porque realmente no está tan lejos de MacOS. Y Windows, no sé, tampoco está tan lejos de MacOS tampoco, ¿no? O sea, sorprendente. Y aquí tendríamos también el Windows Subsystem for Linux, que más o menos está igual, ¿no? Pero bueno, sorprendente que aquí se está estrenando una de las nuevas secciones cuando estamos hablando de inteligencia artificial, que es qué herramienta estás utilizando para mirar temas de código, preguntas de código y cosas así. Muy revelador, tenemos ChatGPT en el número 1. ChatGPT, tanto para todo el mundo, ChatGPT, número 1, el 83% de la gente que ha contestado, ChatGPT a fuego. Y el segundo, ojo, Bing, el doble que Google Bard. Y se cuela Find, que el buscador que mucha gente se reía de mí, de que decía, ¿cómo te pasas con los reels que haces? Que no sé quién, no sé cuánto. Hay dos que yo recomendé, Find y yo.com. Y aquí están, o sea, para que luego digáis. Find está muy chulo y además me gusta mucho porque funciona en inglés. Lo malo, que ya lo han hecho de pago. Bueno, no lo han hecho de pago todavía, creo que no lo han hecho de pago, pero lo han filtrado bastante. Por ejemplo, para utilizar el mejor modelo tienes que iniciar sesión, ¿vale? Para que puedan guardar cuántas veces has pedido y tal. Y el otro, que está muy chulo, es you.com. You.com es un buscador muy simple, aunque es una pena que el diseño sea tan minimalista y sea tan feo. O sea, mira, este shadow es horrible. Luego, este botón está mal. El hover está horrible. No sé, tío. Pero bueno, lo que sí que está muy bien es el tema de, yo qué sé, cómo recorrer un array en JavaScript, por ejemplo, ¿vale? Entonces le pones y aquí, fíjate que te pone aquí related, no sé qué, y ya es un buscador directamente. O sea, es como un ChatGPT, 100% gratis. Y fíjate, ¿vale? Además, cosas que están muy chulas. Te pone de dónde ha sacado la información y esto. O sea, ya no es ni buscador ni hostias, es un chatbot. Obviamente ChatGPT es superior, ¿vale? Es mucho mejor. Ya veis que es bastante parecido lo profesional y la gente que está aprendiendo, ¿vale? Luego, herramientas de desarrollo. Bueno, GitHub Copilot ya de lejos, pero se cuela en el número 3, Code Whisperer, la alternativa de GitHub Copilot, totalmente por ahora gratuita, repito, por ahora, gratis para uso individual. Yo creo que va a ser gratis para uso individual, si no para siempre, durante mucho tiempo. ¿Cómo se pasan la copia, tío? O sea, es que Amazon, es que es la hostia. Amazon, tío, tiene cosas que yo a veces digo, ¿estas cosas las harán a posta? Porque, primero, fíjate cómo es la demo esta. A ver si encuentro la demo. No, ¿será aquí? Hostia, es que igual la han quitado. Igual ya la han quitado. Y como se la han copiado, pues habrán dicho, bueno, pues ya está, me da igual. Pero antes, a ver, voy a hacer esto más pequeño. Antes, cuando teníamos aquí una demo, hacía exactamente este efecto. Pero lo mismo. Y ponía aquí GitHub Copilot. Pero en esta página, ¿no? Y ahora veo... Ah, sí. Coño, creo que ha salido. La leche. A ver si sale. ¿Ves con esto? Pero que esto no es real. Esto no es real porque realmente esto no aparece nunca en la extensión. Pues aquí es que lo han hecho exactamente igual. Pero qué necesidad, tío. ¿Qué necesidad hay de copiárselo? Tío? Pero voy a decir una cosa que sí que me gusta mucho de Code Whisperer, ¿vale? Que es superior a GitHub Copilot. Así os lo digo. Es esto de aquí. Esto de aquí está muy chulo, porque fijaos que te dice la licencia con la que ha sacado este código y te dice de dónde lo ha sacado. Te dice, esta recomendación la he sacado de este repositorio y tiene esta licencia. O sea, te dice básicamente de dónde has robado el código.
no sé si lo sabéis, pero en muchas empresas está prohibido utilizar GitHub Copilot. Y si os preguntáis por qué, mucha gente se cree que es porque tienen miedo que su código se lo roben. Pero no es por eso. En realidad es por el miedo a que GitHub Copilot te dé código que tenga licencia. Y por eso te pueda caer un puro o puedas acabar de forma muy grave con tu desarrollo, con tu producto, con tus ideas, denuncias millonarias, un montón de historias. ¿Ves? En mi trabajo está prohibido. Es normal, hay muchas empresas que lo tienen prohibido y es por eso. No es porque le roben el código, es por el código que puede robar que no se sabe de dónde sale. Y Amazon ha sido muy listo porque ves que pone, codifica con confianza. Code Whisperer puede marcar o filtrar las sugerencias de código que se parecen a los datos de entrenamiento de código abierto. Obtén la URL del repositorio y la licencia del proyecto a código abierto asociado para poder revisarlo más fácilmente y agregar la atribución. O sea, esto a mí me parece muy chulo. Pero bueno, yo creo que está entre GitHub Copilot y Code Whisperer. A mí Tabnine, sinceramente, con todo mi cariño a Tabnine, os voy a decir una cosa. A mí Tabnine, yo no tengo nada en contra de Tabnine. O sea, a mí me parece, durante mucho tiempo me pareció el mejor producto de inteligencia artificial porque era el que existía y no existía ninguno. Cuando no existía GitHub Copilot, Tabnine era el mejor. Tabnine durante mucho tiempo estuvo como escribiéndome para que hiciese patrocinios de Tabnine, de oye, recomienda Tabnine, no sé qué, no sé cuánto. De hecho, seguramente alguno os recordaréis de una vez que estuve hablando de Tabnine en Twitter y vino la gente de Tabnine, tuvimos ahí una conversación y tal, y estuvimos en negociaciones para hacer algún tipo de patrocinio y tal. Y aunque me ofrecían bastante dinero, lo tuve que rechazar. Porque es que era imposible, tío. Era imposible que pudiera... No sé, o sea, es que no podía. O sea, es que claro, ¿qué hago? Si es que Tabnine me parece claramente inferior que GitHub Copilot. ¿Qué os voy a decir? ¿Qué os digo, sabes? Así que imposible, fue imposible. Me sentía sucio, sí, me sentía sucio. Sé que hay gente que le gusta más Tabnine, pero es que va como contra mis principios. Me encantaría, pero no puedo, ¿sabes? No puedo. Y fue una pena. Sé que otros creadores lo hicieron, bien por ellos, me alegro un montón, pero no puedo. Y como veis ya no sale Kite porque Kite AI cerró. Del 2014 al 2021, Kite fue una startup y tal, fue una de las primeras, pero ya ves que GitHub Copilot, pues adiós. Interesante. Bueno, tecnologías admiradas y deseadas. Aquí tenemos JavaScript, que bueno, está poco admirado y deseado, ¿no? Python está como más admirado, tampoco está muy deseado respecto a... El más deseado, el más desired, veo que es JavaScript, ¿no? O sea, sería el que está más a la derecha, pues sí. No sería JavaScript. El más admirado sería TypeScript. TypeScript está bastante admirado. Rust, Elixir y... Thick también está bastante admirado, Julia también está bastante admirado. Aquí podéis ver un poco la diferencia, claro. Cuanto más largo es esto, es que la diferencia entre deseado y admirado es demasiado, ¿no? Claro, aquí tenemos cosas como esta, Raku. Raku no lo conoce ni el Tato, no lo conoce nadie, no lo conoce ni el creador, pero la persona que lo está usando en un búnker en Siberia lo admira bastante, ¿sabes? Esto, o sea, Raku, pues bueno. Flow, pues la mitad de persona que lo está utilizando lo admira un 24%. Vemos aquí que Java, Python, TypeScript están bastante bien, HTML y CSS. Poco me parece que esté admirado HTML y CSS, son la leche. SQL, Rust... Es una pena que no se hagan negativos. Mira, PostgreSQL, súper deseado y bastante admirado. Y MySQL le pasa lo contrario. O sea, no es tan admirado como, por ejemplo, Postgre. SQLite, más admirado que MySQL. Y aquí tenemos Redis, súper admirado. Redis no falla. Mira que es simple Redis, ¿eh? Mira que es simple. Bueno, pues le encanta a la gente. Y plataformas del cloud. Pues mira, aquí tenemos que lo más utilizado... ¿Sabéis qué pasa? Que muchas veces lo más deseado es lo menos admirado. Porque claro, ya es tan generalista que ha entrado tanta gente que ya no la admira tanta gente, ya sea porque hay gente que dice, bueno, esto ya no es cool, o porque ya se le han encontrado todos los problemas que tenían que tener. Mira, Heroku, lo admirado, fijaos que en los cloud platforms casi todos tienen un buen trecho de admirado, pero Heroku es el único que
deseado poco y admirado poco también. Bueno, un 20%. Que comparado con Netlify, que es admirado un 52%, o Vercel, que es admirado un 70%, brutal, ¿eh? La diferencia, tremendo. Web Frameworks, pues React es lo más deseado y admirado un 63%, Node 64% y Next.js un 66%. Hostia, Next.js es lo tercero en cuanto a sumar lo deseado y lo admirado, ¿eh? Vue, más admirado que... No, menos admirado que Next.js. Y Svelte, fijaos que Svelte es más admirado que React, que Next, que Vue, que Node. Svelte está menos deseado, pero es de lo más admirado, ¿eh? Y Visual Studio Code, aquí tenemos poco admirado. Ah, no, admirado un 76 y deseado un 58. O sea, muy admirado y muy deseado. Pues nada, es que fijaos la diferencia. Aquí es donde se ve claramente, la superioridad que tiene Visual Studio Code a día de hoy como ser uno de los más importantes, ¿no? ¿Qué es admirado y deseado? ¿Cuál es la diferencia entre admirado y... Hombre, a ver, la diferencia sería como hype versus realidad, ¿no? Admirado y deseado. Admirado sería como la realidad, ¿no? Que es cuánto te gusta eso. Y deseado sería cuánto hype te genera eso. Porque, por ejemplo, deseado sería cuánta gente quiere utilizarlo, cuánta gente hay de hype que quiera usarlo, que se quiera mover ahí. Y admirado sería más bien, ya lo estoy utilizando, pues te voy a decir lo que me parece, ¿vale? Esa sería un poco la diferencia. La Quick, admirado por un 66,58 y deseado un 3,12. ¿Qué quiere decir? Deseado significa que solo un 3% de la gente está interesada en aprender Quick, pero un 66% de la gente que ya lo utiliza está contenta de utilizarlo. Claro, es importante porque esto, si hay una tecnología que la utiliza mucha gente, por ejemplo React, es bastante admirado y además es bastante deseado. Esto lo que quiere decir es que React pues tiene buena pinta. Pero imagínate que React fuese poco admirado y poco deseado. Pues, y aún así fuese lo más utilizado. Pues lo malo es que se empezaría a dejar de utilizar. Vamos aquí a esto sería lo que trabaja la gente y con lo que quiere trabajar. Por ejemplo, aquí podemos ver que el más grande es JavaScript. Esto es lo que la gente, con lo que más trabaja la gente es con JavaScript. Y el segundo sería Python. Pero luego, ¿veis estas rayas que van hacia diferentes sitios? Esto es lo que quiere programar la gente. O sea, la gente que está haciendo ahora mismo JavaScript se quiere ir a todos estos lenguajes. Y ya podéis ver que obviamente uno de los más importantes es que la gente se quiere ir a TypeScript. O sea, la gente que está haciendo JavaScript se quiere ir a TypeScript. Otro bastante importante es SQL. Otro Rust y Python. Esos serían como los 4 más importantes. Es importante porque esto puede ser curioso, porque así puedes ver un poco dónde va el movimiento de la gente. O sea, la gente que trabajaba con MongoDB, por ejemplo, ¿dónde quiere ir? Se quiere quedar con Mongo, quiere trabajar con Redis, quiere trabajar con Postgre y quiere trabajar con MySQL. Pero fijaos, es importante porque esto es un trasvase de la gente. Aquí podéis ver que la gente de MySQL, mucha gente se iría a SQLite, a Redis, y podéis ver que además son bastante gorditos. O sea, el ancho de la flechita esta es bastante más gordita que todas las que salen a lo mejor aquí. Así que podéis ver que hay más un trasvase de gente que va a MySQL que no gente que se va a MongoDB, de MongoDB a MySQL, ¿vale? Está bastante bien, porque así nos podemos hacer a la idea, por ejemplo, si aquí apareciese Netlify, ¿no? ¿No sale Vercel? Mira, sale Vercel. Claro, pues podemos ver que hay gente que utiliza Amazon, que hay 4.200 personas que utilizan Amazon que quieren trabajar con Vercel. Entonces podemos ver un trasvase de la gente que está trabajando con AWS, se quiere ir a Azure. Amigos y amigas, los lenguajes de programación más pagados, las tecnologías más pagadas según la encuesta, las que más crecen, hay un detalle bastante importante, y es que en general parece que los sueldos han subido un 10% según la encuesta. Así que estas son las tecnologías más pagadas. Zeek, ¿vale? Que es un lenguaje de programación que es con lo que está hecho Zeek Language, que es como una especie de Rust, aunque un poquito más simple, ¿vale? Mira, un lenguaje simple. Me gustaría aprender Zeek, la verdad. Y se ve bonito, me gusta. Se ve bonito, se ve un poquito más bonito que Rust, la verdad. Zeek es con lo que está hecho band.sh. Y es una de las razones por las que va tan rápido, porque dicen que es un lenguaje de programación súper rápido. Entonces, Zeek a día de hoy
es el lenguaje de programación mejor pagado de media según la encuesta a 47.000 desarrolladores. Erlang sería el segundo con 100.000. F# sería el tercero con casi 100.000 también al año, dólares al año. Ruby el cuarto. Clojure, Elixir, Lisp, Scala, Perl y Go. Ojo que Rust está por aquí. La verdad es que Zeek creo que el año pasado no estaba. Creo que no estaba el año pasado. Puede ser. Mira, estaba Clojure, Erlang, F#, Lisp, Ruby. Y ya veis que Zeek ha aparecido por primera vez y ha aparecido para ponerse el primero de golpe. ¿Por qué es esto? Lo primero es que Zeek no lo sabe usar ni Dios. Lo segundo, hay pocas ofertas y poca demanda. O sea, a lo mejor en todo el mundo por poner un ejemplo, no sé, hay 5 ofertas de trabajo de Zeek y no encuentran a nadie que sepa trabajar Zeek. Por lo tanto, claro, para poder tener esas 5 ofertas, que es poco, pero son necesarias, lo que necesitas es pagar muy bien. Y ya sea que a la gente le digas, oye, yo sé que eres muy bueno trabajando en Rust, pásate a Zeek y te pago tal, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que suele pasar. Ya ves que muchos de los primeros, de los que más se pagan, hasta Go, diría, la gran mayoría, excepto Zeek, son lenguajes de programación funcional. Cosa que es interesante. Por ejemplo, Erlang, creo que es de lenguaje de programación funcional, si no me equivoco. No, este no es de programación funcional. Este es lenguaje de programación concurrente y un sistema de ejecución incluye una máquina virtual y bibliotecas. La siguiente sí que es F#, sí que es un lenguaje de programación funcional, este sí. Lenguaje fuertemente tipado, multiparadigma, disciplinas, bueno, conjunta de programación funcional. Este sí, también Elixir, que lo he visto por aquí. Ruby no es de programación funcional. Clojure sí que es programación funcional. Lisp también. Scala, que esto es de lo que está hecho parte del algoritmo de Twitter, que lo tenéis de código abierto. Bueno, bastante interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, los lenguajes de programación mejor pagados, yo metería todo esto, o sea, hasta Rust incluso. Voy a quitar Rust, pero vamos a poner estos. Lo que tenemos aquí, estos lenguajes de programación que son como los mejores pagados, son también los que muy pocas ofertas tienen. O sea, si intentáis buscar ofertas de estos lenguajes de programación o tecnologías, vais a ver que casi no hay. Flow, ¿sabéis lo que es? Flow es la alternativa de TypeScript que hizo Facebook. Haskell, pues lo mismo, ¿no? PowerShell, SAS ha subido bastante. Mira, Python está por aquí en medio. Ya tenemos TypeScript muy parecido a Python. Tiene 78, 77, más o menos igual. Y ya tenemos JavaScript que ha subido respecto al año pasado. Ha subido respecto al año pasado $4.000 al año, creo. ¿No? ¿Cuánto ha subido? JavaScript el año pasado. Hostia, ha subido bastante. Por ejemplo, JavaScript se pagan 65. Ha subido casi un 10%, JavaScript. No, más de un 10%, HTML, CSS 70.000, pero esto no significa una cosa importante. Esto no significa que sea una persona que solo sepa HTML y CSS. Esto no significa esto. Esto significa que la persona que sabe HTML y CSS cobra esto, pero puede ser que también sepa, yo qué sé, JavaScript. De media sabe esto, pero no significa que todo. Entonces, mira, Dart es el peor pagado. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Hay que tener en cuenta que hay veces que os podéis encontrar que hay tecnologías que por lo que sea parece que están mal pagadas, pero es que tenéis que tener en cuenta de dónde es la gente que está contestando. Por ejemplo, a lo mejor ha contestado un montón de gente de la India que utilizan Dart y que solo pagan esto. Y resulta que Dart a lo mejor no se usa en Estados Unidos. Eso hace que baje un montón la media. Lo mismo puede pasar con PHP. En la India hay un montón de agencias que utilizan WordPress para hacerte tu página y todo esto. Y esto puede hacer que baje un montón la media. Pero bueno, es interesante al menos ver que, oye, dentro de lo que cabe, siendo tan popular JavaScript y tal, siendo más popular que Java, Solidity, que todos los que hay debajo, está súper bien pagado. Incluso está casi igual de bien pagado que C#, C++, Julia. O sea, a mí me parece bastante sorprendente teniendo en cuenta que es bastante popular, que se supone que hay tantos desarrolladores. Es que claro, cuanto más sepas y cosas que no todo el mundo quiere aprender, pues mejor. Este es súper interesante porque son las tecnologías que más han evolucionado en el tiempo. O sea, del año pasado a este año, ¿cuánto ha crecido el salario de media? SAS, este no es el SAS normal, este no es el SAS. No sé qué es esto.
No sé qué es este SaaS. No sé si es algo de SAP. Líder de analítica. O sea, es un tema de analítica. Es un tema de analítica. Análisis de datos. Interesante. Para minar datos. El segundo, Dart, es el que más ha subido. Ha pasado de 43.000 a 55.000. Esto es algo positivo porque se nota que cada vez hay más gente que está haciendo Dart, hay más proyectos y se está pagando mejor. La cuarta tecnología, quien más ha subido su salario de media es JavaScript. Luego tenemos Swift, PHP, que también ha subido, aunque sigue estando bastante poco pagado. Java, R, Python, C, C++, TypeScript, HTML, CSS. La verdad es que en general veo que de media han subido los salarios respecto al año pasado. Una cosa bastante interesante, pero desde que han empezado los despidos hasta el 2023, que hace poco se han contestado esto, podemos ver que en realidad ha subido bastante los salarios, un 10%. Es verdad que estamos hablando de un año de mucha inflación. Aquí hablamos de la inteligencia artificial, que este es otro percal interesantísimo. ¿Cuánta gente está planeando utilizar herramientas de inteligencia artificial? Pues un 43% ya la han utilizado. Gente que planea un 25% y un 29%, que está bastante, o sea, es bastante, una de cada 3 personas, casi, una de cada 3 personas, dale, Feral, vamos a poner una encuesta. Una de cada 3 personas dice que no usa inteligencia artificial y que no planea utilizarlo. La verdad es que me ha sorprendido. Obviamente, aquí podemos ver una diferencia importante entre la gente que ya está trabajando, los profesionales, que es un 30%, y la gente que está aprendiendo que dice, me importa un cojón, yo lo que quiero es programar. Entonces, gente que está aprendiendo a programar, un 54% ya está utilizando, un 27% está planeando y solo un 17% no tiene planes de utilizarlo. En cambio, fijaos la diferencia entre la gente que trabaja y la gente que está aprendiendo, ¿eh? Sentimiento, ojo, el sentimiento, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos con el tema de la inteligencia artificial? El 77% más o menos es favorable o muy favorable sobre la inteligencia artificial, un 16% indiferente y solo de forma negativa solo hay un 7%, lo cual me sorprende. O sea que, coño, tampoco mucha gente lo está viendo de forma negativa, ¿no? Profesionales, más o menos, pero de aprender programación crece la gente favorable, crece un poquito más. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar estas herramientas? ¿Para qué la utiliza la gente? O sea, ¿para qué la utilizáis vosotros? Pues el 32% para incrementar la productividad, el 25% para mejorar su aprendizaje, para mejorar la eficiencia un 25%, para mejorar su código un 13% y para mejorar la colaboración un 3%. La verdad es que mejorar la colaboración es un poco what the fuck. Para mejorar la productividad, yo creo que esto es sobre todo para lo que se usa. Yo siento que lo utilizo para eso, para mejorar mi productividad, ¿no? Mira, aquí tenemos lo que la gente se fía de la inteligencia artificial. Mira, se fían un 2,85%, muchísimo. Mira, hacen mucho. Un poquillo de confianza tienen aquí para un 40%. Ni se fía ni se desconfía, un 30%. Se desconfía bastante, un 21%. Y hostia, aquí me está sorprendiendo, ¿eh? O sea, es verdad que hay confianza, un 42% confía, pero todo esto es más de la mitad, ¿eh? Yo creo que está bien desconfiar, ¿eh? Yo creo que es importante desconfiar porque comete muchos errores. En el workflow, ¿para qué se utiliza? Ahora mismo para escribir código, lo está utilizando la gente. A mí me gusta bastante para documentar, me gusta bastante que sea para desconfiar. Bueno, y la Next Year dice, independientemente de ser profesional o no, la gente cree que su workflow va a ser diferente dentro de un año por culpa de la inteligencia artificial. Dicen que el escribir código va a ser diferente bastante. Hostia, escribir código va a cambiar casi en un 70%, ¿eh? El debugar, o sea, va a cambiar en general, por lo que veo, todo, va a cambiarlo todo. La gente lo ve como que va a cambiarlo todo. Yo lo uso como mi psicólogo. Buen uso, me gusta. Employment status, vemos aquí que obviamente pues un montón de gente, un 70% de la gente está trabajando, 15% es freelance. Por geografía, qué pena que aquí no podemos ver otras cosas, ¿no? Esto sería Estados Unidos. En Estados Unidos, 68% tienen un trabajo fijo, un 10% freelance y un 10% está estudiando, un 4% está buscando trabajo. En Alemania, aquí podemos ver que hay más estudiantes que gente estudiando. Aquí podemos ver que Independent Contractor, freelance, sube un poquito. United Kingdom
más gente. Hostia, un 10% de estudiantes. Me sorprende esto, ¿no? Remoto. Hostia, el remoto. Hostia, el remoto. El remoto está en un 41%. El año pasado, claro, el año pasado estábamos todavía saliendo un poco de la pandemia y estaba por encima. Ojo que han cambiado las tornas, amigos. Mira, el año pasado era 100% remoto, un 43%, híbrido, un 42-44%, full person, 15%. Y ha subido tanto el in-person como el híbrido, ¿eh? Bueno, ha bajado el remoto. Digamos que ha bajado el remoto. Ha subido un poquito el in-person y ha subido el hybrid. Salario por tipo de desarrollador. Obviamente los Senior Executive, los que empiezan por C, CTOs, VPs, son los que más cobran y de media son 124.000. Pensad que esto es mundial, ¿vale? En Estados Unidos, fijaos cómo cambia, ¿eh? La media de todo el mundo a Estados Unidos. Estados Unidos, los Senior Executive están en $220.000 al año. Que poco me parece, ¿eh? Los Developer Experience en 210.000, un montón. Developer Experience, ¿qué pasa? En Estados Unidos tiene mucho peso Developer Experience. Por ejemplo, Lee Robinson era Developer Experience, ahora creo que ya es vicepresidente o yo qué sé. Pero los DP, los Developer Experience, DX, tienen mucho peso en las empresas de Estados Unidos. Son una figura bastante importante, la verdad. Luego, Product Managers están por encima de los Engineering Managers, que están solo 195, están bastante cerca. Un Developer Experience lo que hace es, pues, crear como... A ver, es que podría ser como un Developer Relations, pero es diferente. Un Developer Experience lo que hace es mejorar la experiencia del desarrollador. Tiene en cuenta el feedback de los usuarios. Por ejemplo, imagínate Vercel. Un Developer Experience lo que haría es decir, voy a tomar el feedback de cómo utiliza mi herramienta y vamos a iterar la herramienta para que mejore la experiencia de los desarrolladores. O vamos a escribir documentación. O vamos a hacer demos para que la gente sepa, los desarrolladores sepan cómo se tiene que utilizar esta herramienta o para sacarle el máximo rendimiento. Voy a crear vídeos o cursos para que la gente sepa cómo lo tiene que utilizar. Product Manager, pues nada, el manager que es el que va a ver cuál es la evolución del producto. Engineering Manager, pues la parte humana de la parte técnica, ¿no? Y también ayuda a la parte técnica a conectar con Product Managers, con dónde va el futuro del producto técnicamente. Cloud Infrastructure, también bastante bien pagado. Engineering Site Reliability, ¿vale? Esto básicamente sería que no se te caiga. Esto sería SRE. No sé si sería SRE la correcta, ¿no? Engineering sí que es SRE. Site Reliability Engineer. SRE, esto sería que no se caiga tu página, que que nos aseguremos que no se caiga, que no sea cara, que la podamos mantener, que escale correctamente, que dé buena respuesta, todo este tipo de cosas, ¿no? En Estados Unidos, un frontend cobra de media 140.000, ¿eh? De media. Claro, si nos vamos a la India, pues vais a ver la bajada. Que aquí tenemos que un frontend cobra $15.000 al año. O sea, una diferencia. Es una pena que no hay diferencia entre niveles. Ah, no, aquí sí. Mira, aquí hay niveles. Hay salario y experiencia. Mira, pues ahora bajamos aquí. Pero en la India lo mejor pagado es un Engineering Manager, son $42.000 al año. En Alemania, que se cobra bastante bien, bastante parecido. Yo creo que están un poco por encima. Sí, yo diría que están por encima de los salarios de España, pero a lo mejor están por encima unos $15.000 más o menos. O sea, un frontend 68.000 de media. Bueno, a lo mejor $20.000 están por encima. En España a lo mejor estamos por los 40 y pico mil dólares, ¿vale? Porque esto hay que transformarlo en lugar de euros. Luego Reino Unido, que no se gana mal, y Canadá. Canadá tampoco se gana mal, pero no tanto como en Estados Unidos, ¿eh? Vamos a ver aquí, salario por experiencia, por ejemplo. Pero claro, esto, número de respuestas. Claro, un Senior Executive, 772. Claro, los Senior Executives tienen 17 años de experiencia. Un frontend, ¿ves? Tiene $59.000 de media de salario, pero solo tienen menos 7 años de experiencia, tienen menos, ¿no? Claro, ahí es donde podemos ver un poco que cuántos años de experiencia necesitas para llegar a ese punto. Pero esto es una media, o sea que no hay que pillarlo un poco con pinzas, ¿eh? Según el lenguaje, bueno, aquí ya lo hemos visto, ¿no? Que Zik era el mejor pagado, $103.000. Y Dart el peor pagado. Y JavaScript estaría como por aquí en medio, ¿no? Entiendo. Estaría... Mira, HTML, Python está por aquí. ¿Dónde está JavaScript?
¿Dónde está JavaScript? JavaScript. No encuentro JavaScript. ¿Veis JavaScript? Voy a perder la vista. Voy a perder la vista con JavaScript. Encima de HTML. Ah, es que pone JS. Yo buscando JavaScript. ¿Qué pone JS? Qué ratas. Pues si cabe JavaScript. Si cabe HTML, CSS, ¿cómo no cabe JavaScript? ¿Ah? Bueno, JavaScript está por aquí en medio. Y de media tienen 10 años de experiencia la gente. Bueno, Word. Mira, ¿cuánta gente programa fuera del trabajo? 70%. No está mal, ¿eh? No está mal. Y esto. El uso de Stack Overflow. ¿Cuánto visitas Stack Overflow? Múltiples veces al día. De verdad, la gente. Yo creo que va a bajar bastante esto. Yo creo que va a bajar, sinceramente. ¿Cómo te sientes parte de la comunidad Stack Overflow? 9%. Wow, un montón. Professional Developers. Participación, Individual Contributor, Years, Pues yo creo que ya hemos visto lo más interesante, ¿eh? Yo creo que hemos visto lo más interesante, amigos. Yo creo que hemos visto lo más interesante.